comunicador que hizo historia dentro de la radiodifusión en nuestro país, ¿no? Y ese gran comunicador fue el señor Alonso Sordo Noriega. Bueno, pues nuestro director, Pavel Granados, que iba a estar en este momento con nosotros, acompañándonos, tuvo que salir de la Fonoteca Nacional, se disculpa y en un ratito más me comentó que iba a hacer todo lo posible por poder estar aquí con nosotros, ojalá que así pueda ser. Vamos a confiar en que no tarde mucho, ¿no? Y bueno, pues una disculpa en nombre de Pavel Granados. Y bueno, pues yo creo que habrá que iniciar con la materia. Precisamente, como ya comenté, vamos a hablar de este gran comunicador, y la cuestión es que estamos aquí reunidos porque se cumplen 75 años de una estación radiofónica que ha sido muy importante dentro de la historia de nuestro país, dentro de la historia de nuestra cultura musical y dentro de nuestra cultura de la comunicación en México. Y estamos hablando de esta estación que es la XEX, que era La Voz de México. Ese era el lema de esta radiodifusora, ¿no? La Voz de México. Una estación, como ya dije, que estaría cumpliendo 75 años de vida y que ha sido pues importante, una labor que se le debe pues a nuestro gran comunicador Alonso Sordo Noriega, ¿no? Y precisamente por eso tenemos aquí con nosotros a este gran invitado de lujo, que nos va a poder platicar de algunas cuestiones, por ejemplo, cómo se fundó la estación, nos va a platicar también desde luego de su papá. A mí me gustaría iniciar preguntando precisamente cómo fue que nace este proyecto de la XEX, cómo se dio este proyecto, quién participó en dicho proyecto. Seguramente, ya sabemos que el impulso primordial, el más importante, lo hizo su papá, pero también, hablamos de una antena que, si no me equivoco, tenía 25.000 watts de potencia, que es un proyecto importante dentro de la radio, y si hubo algún apoyo por parte de la presidencia. Sabemos que era una estación de radio comercial, esto es importante decirlo, ¿no? Que es una empresa particular, comercial. De hecho, más adelantito vamos a poder escuchar un anuncio publicitario sumamente importante e interesante. Y también cuánto tardó en realizarse este proyecto, ¿no? También, si nos puede hablar un poco del ingeniero Walter Buchan. Sí, cómo no, Fernando, con mucho gusto. Bueno, si me permite, ¿ya está abierto? ¿Sí? ¿Bueno? Sí. Sí. Estoy viendo unas fotografías acá muy interesantes. Esa es una fotografía, si quieres la describo para que nuestro amable auditorio las aprecie. Bueno, ahí están los banderines originales de la estación en 1947. Aquí tenemos ni más ni menos que Josephine Baker, la famosa bailarina y cantante francesa, ¿no? Que era una figura importante mundialmente. Ese es el rancho La Herradura de Alonso Sordo Noriega, y ahí están con el transmisor Luis María Martínez y don Walter C. Buchanan, que es el que instaló toda la cuestión técnica de la estación en el rancho La Herradura en San Lorenzo Tezonco. Esta es ni más ni menos que Janet MacDonald, que era una figura principalísima del medio artístico norteamericano y mundial. Ahí está con Josephine Baker. Este es anterior a estos acontecimientos de los 40. Aquí están las tres grandes voces legendarias de la W: Alonso Sordo Noriega y dos de sus compañeros, Pedro de Lille y Ricardo López Méndez. El de Señor Amor, ¿no? Un gran compositor, el Pate López Méndez. Y aquí están las antenas. Ahí se está mostrándosela a Josephine Baker y a su esposo, un francés. Sí. Bueno,
Pues me comentaba Fernando relativo a la estación. Bueno, en primer lugar debemos estar de acuerdo en que vivimos un país sin historia, ¿no? Aquí la historia la maneja quien está vivo, se muere, se acabó la historia. ¿Qué pasó con don fulano que vivía aquí, que sabía tantas cosas? Sabes que ya se murió. Y se llevan a la tumba todo. Parte de esta tradición ingrata, mala, que es el no hacer historia, no escribirla y no difundirla, es los acontecimientos que llevan a la creación de la XX. Porque si lo tratamos así en frío, ¿verdad? Bueno, ¿qué significado puede tener la inauguración de una estación de radio, ¿verdad? Hace rato me preguntaba Fernando, y pues sí, yo reflexionaba diciendo, pues sí, ¿qué importancia puede tener una estación de radio? Pues muy menor, ¿no? Una voz, una melodía en los inconmensurables aires, atmósferas de un país, y se acabó. Bueno, pero tenemos a la XX realmente se come aparte, porque viene acompañada de toda una serie de acontecimientos rarísimos y no repetidos, que a mis hermanos y a un servidor nos tocó saber desde que éramos muy chicos, desde que éramos niños. Ahora a nosotros nos tocó la parte difícil por ser integrantes de la familia donde nace la XX, donde nace el proyecto, que es un proyecto muy interesante, muy importante en lo general, en lo nacional y en lo internacional, pero un proyecto muy dramático, muy triste en lo personal, en lo familiar, que nos costó muchísimo trabajo, no solamente llevarnos con nosotros el proyecto, sino sobrevivir al proyecto. Todas las dificultades que enfrentamos, seguidores de la sobreviviente de todo esto, de la XX, que es mi mamacita Isaura, que sufrió tanto con todos estos acontecimientos y que finalmente una nefasta mañana del 20 de mayo de 1949 se acaba en la tumba, porque se muere el autor del proyecto familiar y del proyecto nacional e internacional. Entonces, sabedores de todas esas cosas difíciles, angustiosas, tristes, sobrepasa el proyecto público, que es la creación de XX. Ese proyecto es asombroso porque está revestido de una serie de acontecimientos que, pues si decimos, bueno, pues esto lo escribió un hacedor de libretos para televisión o para radio, pues nos lo creíamos, pero no, es la realidad. Es la realidad la que día a día dicta lo que había que hacer y cómo se hizo y qué se hizo. Entre otras cosas, les voy a platicar rápidamente sobre la creación de XX, que La Voz de México, efectivamente. Ese nombre de La Voz de México lo puso Isaura Murguía, nuestra mamá, una escritora y poetisa. A ella se le ocurrió el nombre de La Voz de México. La W era La Voz de la América Latina desde México. Entonces Isaura Murguía crea para la estación el nombre de La Voz de México. Por cierto, La Voz de México se llamaba la XRQ o XCCX.
la concesión que le dio el gobierno federal a mi papá tenía unas siglas muy distintas, pero fue Isaura Murguía la que le dijo a mi papá, la que le pasó el consejo: consíguete unas siglas que sean más importantes, que sean más pegajosas. Vas a competir con la XCW, entonces ¿cómo vas a competir con la XCW? La XRYY. Y entonces Alonso Sordo Noriega, que era un hombre muy emprendedor y acostumbrado a realizar grandes tareas, empezó a actuar y consiguió de un radiodifusor de Monterrey, que es importantísimo, creo que se llama don Pancho González, ya murió hace muchísimos años, pero queda su familia, los sucesores de aquel Pancho de los años 40, son los del periódico que no quiere el peje, ¿cómo se llama? Reforma, claro, la familia esta importantísima de Monterrey, que son los propietarios del Reforma, es la familia de donde surge este viejo caudillo civil que tenía las siglas de XCX, y Alonso Sordo Noriega, no sé si lo compró las siglas o llegó a algún acuerdo de no sé qué, cómo. El caso es que don Pancho le cede las siglas de XCX y así nace la estación como XCX y el lema La Voz de México. Bueno, de hecho ahorita que estaba platicando de esta labor de su papá, es un proyecto desde luego de vida, es un comunicador de toda la vida muy importante, que emprende esta tarea, ya comentaba yo al inicio, muy importante. Hablamos pues de una cuestión personal, ¿no? Él estaba enamorado de los medios de comunicación, de la radio, pero también esta labor tiene como trasfondo un ser, ¿no? Un vehículo que va a poner en contacto a la sociedad, a la comunidad de nuestro país, con la información que se vierte dentro de estos medios de comunicación, que es muy importante, ¿no? La EX al servicio de este país. Y de hecho vamos a escuchar ahorita un audio en el que vamos a poder comprobar precisamente esto que les estoy comentando. Se trata pues también de descentralizar la radio. Ya se habían dado algunos inicios, ¿no? Se había dado algunos primeros pasos en este intento de descentralizar la radio, ¿no? Las grandes estaciones de radio de la Ciudad de México, las más importantes antes de 1947, bueno, tenemos lo que hoy es la XCB, ¿no? Una estación que tiene 99 años de vida, la XCW, donde también tenemos a este gran personaje, el Sordo Noriega, trabajando, y la XEX, que empiezan a transmitir sus programas a través de su señal a otros espacios y a otros lugares, ¿no? Que cumple también una función de comunicación importante, una comunicación dentro de la cual también se inserta una cuestión educativa. Entonces vamos a escuchar este audio que de hecho está en la colección Sordo Noriega de la Fonoteca Nacional. Enviar un cordial saludo a todas las radiodifusoras existentes en el país. No las mencionamos para que no se escapen las iniciales de alguna de ellas. Para todas nuestro cariño y nuestro saludo cordial. Y para aquellas que trabajan en la provincia con tanto esfuerzo, que muchas de ellas viven, o casi todas, del anuncio local, queremos decirles que esta estación, La Voz de México, está a sus órdenes. Que cuando venga el aniversario de la muerte de Hidalgo y Chihuahua quiera transmitir, o cualquiera otra de las estaciones de la República, por pequeñas que sean, La Voz de México tendrá mucho honor en encadenarse a ellas cuando el asunto lo merezca, como sabemos que lo han de merecer muchos actos que ellos desarrollen. Así, la potencia de 250.000 watts no será una potencia en petulancia,
será una potencia al servicio de las estaciones todas del país. Bueno, escuchamos precisamente a Alonso Sordo Noriega, ¿no? Estas palabras las dice Alonso Sordo Noriega como parte de su discurso. Estas palabras las dice Alonso Sordo Noriega como parte de su discurso en el programa inaugural de la estación, que fue en el Palacio de Bellas Artes el 30 de octubre de 1947, hace 75 años, un cuarto de siglo. Me preguntaba Fernando, bueno, ¿y cómo se inauguraban las estaciones de radio entonces? Bueno, pues es que no había modo de medir cómo se inauguraban y cuándo se inauguraban. El caso es que la XCX elige el Palacio de Bellas Artes, pero retrotrayéndonos un poquito, en los tiempos en que presidía México el general Ávila Camacho, surge un evento fortuito interesantísimo, que es donde nace todo esto. Y de entonces a ahora, que ya pasaron 75 años, gracias a ese evento fortuito, estamos aquí todos nosotros, recordando a la XX, cosa muy inusual, muy rara en nuestro medio, pero aquí estamos. Ese evento fortuito de hace 75 años es el siguiente. Un señor americano, de nacionalidad americana, de nombre Brinkley, se dedica a la farmacéutica, como muchos en aquella época, cuando los laboratorios eran muy reducidos en todo el mundo. Entonces algunos industriales por su cuenta empezaban a crear laboratorios y se valían de la radio para anunciarlos, y entonces anunciaban pomadas milagrosas que quitaban esto y lo otro, y vitaminas poderosísimas y una bola de cosas. El caso es que uno de esos era el señor Brinkley, pero Mr. Brinkley ganaba un dineral brutal vendiendo sus pomadas y sus aceites y eso. Entonces se le ocurre irse a la RCA Victor de Nueva York y encarga un super transmisor gigantesco para estar, como no le daban permiso ni concesiones para operar, era pirata. Entonces se instala en Rosarito, Baja California, y de ahí empieza a bañar los Estados Unidos, Los Ángeles, Las Vegas, San Diego, vendiendo sus pomadas milagrosas y ganando muchísimos dólares. El gobierno de México actúa con él, incautando la estación, los equipos. Logra zafarse de la acción del gobierno federal y se lleva sus equipos a un barco, alquila un barco y lo mete en el litoral norteamericano, en el litoral pacífico, y empieza a bañar los estados limítrofes con el mar de los Estados Unidos, y vendiendo sus pomadas, sus menjurjes. Detienen el barco y entonces Brinkley saca todos sus fierros viejos, que ya eran viejos ya para entonces, estamos hablando de los años 30, saca todo eso y se lo lleva a Villacuña, Coahuila, y allí lo instala cerquita de la frontera con los Estados Unidos, y sigue vendiendo y llenándose los bolsillos de dólares. Entonces el gobierno de México actúa, pero ya en ese momento actúa con el apoyo del ejército. Entonces incautan las propiedades de Brinkley, prohibido ingresar a un área determinada donde estaban los aparatos, y ya no había modo de hacer nada más que el gobierno de don Manuel Ávila Camacho dispusiera de los equipos, pero ya por ningún motivo se iban a regresar a Brinkley. Y estamos entonces, hablando en los años 40. Estamos en el año de 42. La estación dura 5 años más o menos en construirse, en instalarse. Entonces Alonso Sordo Noriega le solicita al presidente Manuel Ávila Camacho
que le dé en concesión los equipos para que él los instale y los convierta en una estación honorable, en una estación concesionada por el gobierno federal, que fue la XR, que además los equipos esos no tenían parangón en todo el mundo, porque Brinkley se fue a lo grande, entonces son unos equipos brutalmente poderosos, ¿verdad? Los equipos de Brinkley. Entonces se interesa mucho don Manuel, ante los comentarios y los estudios que hace Alonso Sordo Noriega, de que eso dotaría a México de una estación muy importante que sería respetada y escuchada en el ámbito internacional. Entonces le gusta el proyecto, lo apoya, y lo mismo hace el licenciado Miguel Alemán. Lo apoyan y le dan bríos para que esto surja. Tan le dan bríos que Alonso Sordo Noriega obtiene, porque nos preguntaremos, bueno, ¿y de dónde salían tantos dineros para crear una estación de ese tamaño? Bueno, surgen de aquí. Se le ocurre sugerir en un México empobrecido, mucho más pobre que el que vivimos ahora, ¿de dónde iban a sacar dinero para que fueran algunos participantes en el proyecto de crear la estación esta poderosísima? Entonces les ocurre uno que sí tenía dinero, mucho dinero, y gracias a la simpatía que le tenían dos presidentes de México al proyecto y a Alonso Sordo Noriega, surge como socio del proyecto de XCX, La Voz de México, el único que tenía centavos en México para gastarlos, y gastarlos ampliamente. ¿Saben quién era? Petróleos Mexicanos. Ese era el socio de la XCX, y gracias a ese socio se hizo todo lo demás. Bueno, pues las inauguraciones de la radio pues, son un evento muy importante, ¿no? Porque les están anunciando al público, bueno, ya llegamos, pero no lo pueden hacer de una manera simple. Desde luego que habría que invitar en ese momento, como lo hicieron también otras estaciones. La XCW invitó, por ejemplo, a Francisco Salinas, el guitarrista, la orquesta típica del Lerdo de Tejada, a Juan Arbizu, algunas grandes figuras, por ejemplo. Ese era el tema de la típica. De la típica. Bueno, dicen que era la pieza que estaba sonando cuando mataron a Álvaro Obregón. Y en el caso de la XCX también vamos a tener la bombilla. También vamos a tener pues a grandes estrellas, ¿no? Tenemos al doctor Ortiz Tirado, Alfonso Ortiz Tirado, tenemos a Elías Briski, la orquesta de Elías Briski, papá de Olga, desde luego. Todavía no aparecía entonces. No, todavía estaba ahí, digamos que la gran figura era su padre. Era niño todavía. Estaba también Irma González, cantante, y bueno, ¿quién más estuvo en esa casa? Josephine Bello, ¿no? También que ya nos había comentado. Josephine, sí, para la inauguración. Acabamos de ver aquí en esta pantalla, las antenas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tantas antenas si nada más era una estación? Lo que pasa es que don Walter Buchanan, el notabilísimo técnico mexicano, nacido en Guanajuato, concibió y creó un sistema electromagnético que pudiera lanzar la potencia de 500,000 de watts, no en las ondas hertzianas solamente, sino que pudiera dirigir esa señal a lo largo, no a lo ancho, sino a lo largo del continente, para así alcanzar el mayor territorio posible y dejar nada más una mínima parte, bueno, en relación a la potencia enorme de 250,000 watts, una mínima parte para lo ancho de la nación, o sea, para los océanos, ¿no? Y las tierras costeras. Sí, pues a mí se me hace muy interesante esto que nos está platicando, y me gustaría que fuéramos a escuchar un audio precisamente de Elías Briski, ¿no? Va a ser algo así como estar en ese momento, en el año de 1947, escuchando a la orquesta que este músico dirigía. Vamos a escuchar, es una pavana, pero también vamos a escuchar Jesucita en Chihuahua.
Y bueno, pues está también dentro de la colección de Alonso Sordo Noriega de la Fonoteca Nacional. Como se podrán dar cuenta, entonces dentro de esa colección tenemos audios pues muy relevantes para la historia de la radio y de la música de México. Vamos a escuchar entonces este audio. Cuenta que escucha un pastorcillo que va tarareando una melodía. Entonces la recoge, habla con él, platica, y como decimos vulgarmente, se le pega, se adentra en el oído del whisky en la melodía del pastor. Y con ella piensa que, dado el ritmo suave, estaría muy bien en un compás de 3x4, al estilo de la pavana, de la que se cuenta tal vez como una leyenda que Hernán Cortés en México fue uno de los furibundos partidarios de esa danza suave y apacible, porque en aquellas épocas las mujeres de corpino ajustado y de falda ancha caminaban siempre suavemente, abonándose. Y la pavana, así como tiene en un momento el aspecto social de una danza suave, en otras toma casi la religiosidad de la música de Palestrina, siglos de esos que se marchan, como el 13. Después de recoger la cámara esta escena bucólica, vuelve su lente y allá en el norte, en Chihuahua, se adentra en el pueblo. Hay fiesta. Es la batuta con su violín y entra a la orquesta,
Hay algo divino en la música cuando su finalidad es la de tranquilizar el alma. Cuando lo poético y lo bello se unen en enlace auténtico rumbo al misticismo. Cuando la música se inspira no en los actos mundanos que no quieren decir nada, sino en lo más alto del espíritu y del pensamiento, entonces produce un gran deleite. Y como se acercan los días de pleno recogimiento en los hogares, especialmente de este continente de América, hacemos un paréntesis en el programa. Bueno, pues escuchamos una de las joyas de la Fonoteca Nacional. Vamos a escuchar otra. Vamos precisamente a escuchar a nuestro homenajeado de esta noche, Alonso Sordo Noriega. Y lo que vamos a escuchar ahorita es precisamente el discurso de la inauguración de la X, La Voz de México, un audio que tiene pues más de 70 años de vida. Y bueno, desde luego que bueno, yo cuando lo escuché lo disfruté muchísimo, espero que ustedes también lo disfruten. Perdón, Fabel, ¿cómo estás? Ahorita vamos a escuchar y ahorita seguimos platicando con ustedes. Y bueno, pues vamos a escucharlo. Al señor licenciado don Miguel Alemán, presidente de la República Mexicana, y a don Manuel Ávila Camacho, quienes con una fe desde hace muchos años que no merezco, pero que mucho me honra, ambos cooperaron para dar a esta patria nuestra la más potente radiodifusora del continente desde Alaska a Patagonia, con 250.000 watts de potencia, que inaugura en esta ocasión también por primera vez en México una estación de frecuencia modulada, y que por primera vez en la historia de la radiodifusión en Hispanoamérica transmite desde sus estudios a su planta difusora por frecuencia modulada, para que los 15.000 ciclos de audio permitan que el público goce de las delicias de los buenos cantantes con que ya cuenta esta radiodifusora. X, dale a respirar el aire de América después de 5 años de trabajo. Queremos hacer del conocimiento de todo el pueblo de México que únicamente elementos mexicanos han trabajado en la instalación de esta radiodifusora, que nuestra planeación fue llevada en forma técnica por el ingeniero Walter Buchanan, originario del estado de Guanajuato, y que todos los demás ingenieros que han trabajado con nosotros han obtenido su título en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Electricista. Queremos decir a ustedes que esta radiodifusora XX, La Voz de México, con 250.000 watts de potencia, estará en 500.000 watts dentro de 6 meses. Tiene una antena direccional aprovechando la configuración geográfica de México, ya que la ciudad está muy cerca de las costas tanto del Golfo como del Pacífico, para que esta antena direccional, enviando a las costas únicamente la potencia necesaria, extienda el pensamiento de México hacia la América del Norte y hacia la del Sur, ya que geográficamente México está colocado en la forma en que todos conocemos. También hay que reconocer que está colocado como líder de la democracia de América, y con sus brazos abiertos podrá apretar los países del sur y a los países del norte en el estrecho abrazo que necesita el continente para defenderse de cualquier doctrina exótica que no se acomoda en manera alguna al pensamiento de América. XX, La Voz de México, llega por fin al momento de iniciar sus transiciones. Les suplico a ustedes un poco de perdón, porque no es culpa mía, después de 5 años de colaboración eficiente de elementos netamente mexicanos, llegar al final de la primera etapa. La segunda todavía está por conquistarse. Querido pueblo, amable auditorio del continente, ojalá que seamos capaces de cumplir con nuestro deber. Ustedes escucharon hace un momento la banda de guerra cuando la insignia nacional se izaba en nuestros estudios. Desde mañana a las 7 en punto de la mañana, en que iniciaremos nuestras transmisiones para terminarlas entre 11:30 y 12 de la noche,
haremos honores a la insignia patria en la mañana y a las 6 en punto de la tarde esperamos que los pequeñitos se agrupen en sus receptores de radio. Y minutos antes de que el hada alegría cuente los cosas infantiles y las historietas dulces, no esas que envenenan la pureza de nuestros niños, sino aquellas que llevan el mensaje de paz, de cordialidad, de amor, de respeto y cortesía. Antes de esos cuentecillos, esta misma banda de guerra hará honores a la bandera para que quede arriada en nuestros edificios. Y eso vamos a hacer, nos faltan 2 cosas más. No el toque de honor a la bandera, trabajar dándole a la patria lo que ella merece y al auditorio el respeto al que tiene derecho. Muchas gracias. Bueno, pues escuchamos el discurso inaugural de la estación, de la XCX, Bellas Artes. Nos comentaba don Luis Alonso precisamente que esta inauguración se dio en Bellas Artes. La única estación de radio que está inaugurada a esa altura. Sí, una estación de radio muy importante, precisamente como hemos platicado. Y bueno, Pavel, buenas noches. Muchas gracias por tu presencia. La importancia de estos audios, ¿no? El hecho de que alguien los haya tenido el cuidado y que haya decidido conservarlos, parecía que estaba augurando pues el legado que iba a tener, que iba a dejar, ¿no? Precisamente al cuidar estos materiales, y que el día de hoy están aquí en la Fonoteca Nacional, ¿no? Esta labor que aquí en la institución se lleva a cabo, se realiza, ¿no? De preservar la memoria sonora de nuestro país. Gracias, Fer. Buenas noches. Perdón que fui convocado a una reunión de último momento, pero no, me vine, no sé cómo le hice para atravesar como una onda hertziana el tráfico de la Ciudad de México, Alonso, para estar contigo aquí en este día que veníamos preparando desde hace meses. Y te quiero primero, bueno, dar las gracias a todos ustedes por estar esta noche en la Fonoteca Nacional. Alonso, por tu colaboración, tu compañerismo, tu compañía, tu cercanía con la Fonoteca fundamentalmente, y tu confianza, porque antes de pasarles la palabra nuevamente, yo me deja nada más interrumpir, quiero decir algunas cositas acerca pues del día de hoy, de esta sesión que le dedicamos a la XCX y a Alonso Sordo Noriega, desde algunos aspectos. Ya oímos esta voz que, pues si no es por la memoria sonora, pues nada más quedaría como los adjetivos, que se hablaba del profesionalismo, de la profundidad, de la energía de la voz, de la pasión de la voz de Alonso Sordo Noriega, y gracias a estos documentos pues podemos tenerla aquí de viva presencia. Y quiero decir recalcar la importancia de esta colección que tú trajiste a la Fonoteca. La recibió mi antecesor, Ernesto Velázquez, que fue quien la recibió cuando tú la trajiste, Alonso, y ya me había dicho, bueno, yo estaba aquí en la Fonoteca como investigador, y ya me habían dicho de lo maravilloso que era esto, y efectivamente, porque quiero decirles que es uno de los raros ejemplos de un acervo radiofónico de esa época en nuestro país. Desafortunadamente, la radio no ha tenido muy buena suerte en los acervos antiguos. La XCW, por ejemplo, desaparecieron los acervos viejos de la XCW, es decir, antes de 1950 y tantos no se conservan los acervos de la XEW. Todavía conocí a algunos ingenieros que me contaron cómo todo ese acervo se echó a la basura, cuando todavía no había conciencia de que esto tuviera un valor histórico. Entonces, en primer lugar, que exista es una conciencia de la importancia histórica, de la trascendencia de esto, de la radio, que antes se pensaba pues es lo del momento, y ya que pasó el momento ya no importa, pero no, es decir, se grababan estos programas, se pensaba de algún modo en estos acervos, pero algunos no llegaron a nuestros días, y esto pues es muy importante para la Fonoteca porque es de lo más antiguo. Y aquí hemos hecho descubrimientos, porque ahora que tenemos aquí pues muchas voces, naturalmente que hay voces de políticos, y de los presidentes pues estará Porfirio Díaz, que sí existe, está
restantes, Norte y Rubio, sino el de Tamaulipas, Portes Gil, tenemos su voz aquí que grabó ya grande un disco, tenemos a Cárdenas que grabó para la Universidad Nacional el discurso de la expropiación petrolera, lo grabó ya, no tenemos el de 1938, tenemos una grabación posterior, y nos faltaba Ávila Camacho en nuestra colección de voces presidenciales, y tú la tienes, está aquí, creo que la vamos a escuchar, si no es que ya se escuchó. Es sorpresa, era sorpresa, bueno, ahorita la vamos a escuchar, la voz de Ávila Camacho, y hace poco recibimos hace unos años, recibimos aquí la colección de Miguel Alemán, entonces ahí encontramos la voz de Miguel Alemán, entonces pues es importante, es curioso ver cómo la voz y el poder algo tiene que ver, y la manera en que habla un presidente pues sí tiene una curiosidad para quien escucha los sonidos, y de ahí escuchar, es un poquito aburrida la voz de Ávila Camacho en honor a la verdad, pero es interesantísimo escucharlo hablar, es un documento único que, ¿de dónde salió? Pues de donde menos nos imaginábamos, porque ya había muerto Ávila Camacho en 1945, o ya había dejado de ser presidente, ahorita vemos, pero ahorita en los 55 ya, no sé si seguía siendo presidente, creo que sí, en el documento dice que seguía siendo presidente, pero bueno, pues realmente era la voz que los mexicanos escucharon en tiempos, hace 80 años estábamos en plena declaración de la guerra a los países del eje de parte de México, entonces era una voz que se escuchaba en todos lados, y qué curioso esas voces que todo el mundo escucha, de repente un día pues ya no se escuchan y nadie las documentó, y eso pasa nada menos que con un presidente de la República. Bueno, por estas cosas, pero por muchas otras, la XX es una colección valiosísima que tenemos en la Fonoteca Nacional. Nada más déjenme decirles otra cosa, que escuchamos ahorita pues las voces y escuchamos el conocido scratch del disco, y más o menos sabemos a qué velocidad gira gracias a ese scratch, y sabemos que, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, seguramente tú sí, Alonso, pero cada vez es más difícil de escuchar estos discos, porque ya no existen los aparatos, por los tipos de aguja, porque hay distintos tamaños, y hay algunos discos que son de este vuelo de 41 centímetros, para los cuales ya no existe tecnología, y que sí tenemos aquí en la Fonoteca Nacional. Se digitalizan a un nivel, a una calidad de preservación, es decir, una muestra que toma mucha información digital del sonido que se graba, ¿no? Que se digitaliza, de tal manera que es una calidad de preservación, una calidad que es para que se pueda oír con la mejor calidad, es una muestra que se toma para que se escuche con una gran calidad a futuro, ¿no? Entonces esa calidad es la que da nuestros compañeros de digitalización de la Fonoteca Nacional, y nos da la magia de escuchar como si tuviéramos atrás de esa suciedad del tiempo, esa pátina del tiempo, tenemos a las voces como si tuviéramos aquí a Alonso Sordo Noriega pues, hablando para nosotros como muy cercanamente. Esa magia da esa calidad de la digitalización única, y cuando lo hacemos pues se lo damos a México, porque aquí está para consulta de la gente que quiera venir a la Fonoteca Nacional, todas estas joyas que están aquí. Entonces, bueno, solo quería decir la importancia que tiene, porque la radio es eso que parece que se va y ya, y está aquí, ¿no? Luego nadie sabe que están aquí las joyas de lo que fue, de hace 50, 60, 70, y en este caso de hasta 75 años, lo cual es insólito. Entonces, ya me disculpé, ya dije que muchas gracias, y ya dije el valor que tiene la XX, y bueno, yo le quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias, Alonso, de verdad, por esa confianza, por la importancia que tiene esta colección, y a mi compañero Fernando Eslava, que es investigador de música popular mexicana de la Fonoteca Nacional, pues que ahorita nos saliste aquí a ayudarnos, y yo ya los quiero interrumpir, y los interrumpiré solo para decir alguna cosita, pero porque estamos aquí también para escucharte, Alonso, y para escuchar estas joyas de la Fonoteca Nacional. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias, Pavel. Y bueno, pues no, yo creo que está muy bien que nos interrumpas. Estamos aquí, pues, es una tertulia, ¿no? Recordando a Alonso Sordo Noriega,
Y qué bueno que nos platicas de esto, ¿no? De la importancia que tiene el fondo documental de don Alonso Sordo Noriega, y que, como ya dijiste, pues gracias a eso podemos escuchar estos materiales que son insólitos de viva presencia. En realidad, yo decía, a mí se me hace como si estuviera escuchando la radio hace 75 años, es una cosa mágica. Ahorita nos hablaba Pavel de los presidentes a los que conoció su papá, estos presidentes que impulsaron el proyecto de la radiodifusora, pero en realidad, bueno, su papá conoció a muchos personajes, seguramente a muchísimos músicos, desde luego aquellos que estuvieron el día de la inauguración, Elías Brinskin, aquí ya escuchamos, a Ortiz Tirado, pero también debió de haber conocido a muchos personajes, aquellos personajes que estaban presentes en los cosos, en las arenas de toros, a los toreros. Bueno, me gustaría preguntarle, desde luego, si usted sabe a qué toreros conoció. Había uno muy importante que fue amigo de su papá. Sí, bueno, ahora que, bueno, en primer lugar manifestar mi agrado, mi satisfacción, placer de que esta noche inolvidable esté encabezando esta preciosa reunión de amigos, ni más ni menos que el director general de la Fonoteca Nacional, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fabi, que con su presencia le dé este rango y este cariz tan importante a la velada. Muchas gracias otra vez, Pablo. Gracias. Me Y imagino que son familia, ¿verdad? Yo soy hermana, Bueno, darle las gracias. soy la hija mayor de Alonso. Su nombre es Lupita. Lupita Sordo Noriega. Bueno, pues muchísimas gracias, que es también un honor que esté la familia Para de don nosotros Alonso es el Sordo honor Noriega. que estén ustedes aquí, que nos inviten. No, gracias, Nosotros pues. que nos sentimos Porque además honrados. tenemos una deuda de años, perdón, es que pues desde que llegó aquí la pandemia, en fin, el digitalizar, catalogar, inventariar, todo eso lleva su tiempo y teníamos esa deuda. Entonces ahorita le estamos pues pagando a don Alonso, a ustedes, a la XX. Perdón, otra interrupción. muchas gracias. Bueno, ahora que Pavel Granados señalaba el nacimiento del Fondo Alonso Sordo Noriega en la Fonoteca Nacional, también quisiera yo mencionar a dos profesores, amigos míos, al maestro Isaac Cano y al maestro Ángel Rodríguez, que ellos contribuyeron entregándome el acervo de grabaciones antiguas que tenían, entre las cuales se encontraban muchas con la voz de mi papá, que pertenecen ahora al fondo. Ellos dos cooperaron extraordinariamente y surge algo que comentaba, que vislumbraba nuestro director general de la Fonoteca, que a veces surgen las cosas como surgió en el fondo Alonso Sordo Noriega. Surgen dos voces importantísimas que son las de un presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, que entre los discos y entre las grabaciones de Carrete, ahí aparecieron. Y luego apareció otra cosa, no me acuerdo, una voz extraordinaria, no muy popular, pero que es muy interesante, que es la declaratoria de la clausura de un congreso de locutores que se llamó Alonso Sordo Noriega hace muchos años. Es la voz de Gustavo Díaz Ordaz, que también apareció en el acervo ahí, que no se sabía qué era, si un disco, una grabación de Carrete abierto, un disco ya más moderno, en fin. Y algo sucedió también con esas otras grabaciones que me entregaron y que traje yo a la Fonoteca, que tenían estampas de hace muchísimos años, como estas que acabo de señalar de los expresidentes. Rápidamente quería comentar estas fotografías donde sale en una de ellas el ingeniero Walter C. Buchanan, hombre eminentísimo de México, que tiene una calle muy importante en su nombre,
y que es recordadísimo especialmente en los aspectos técnicos y tecnológicos. Un día el ingeniero Buchanan, cuando estaban ya en México los equipos estos de los que hablamos hace rato, los equipos de la XCX que estaban allá en Ciudad Acuña y que ya habían traído a México, y don Walter encargó a uno de los ingenieros que le tenía mayor confianza, que se llamaba Trinidad Torresoto. El ingeniero Trini le encargó a don Walter: usted se va a encargar, ingeniero, de sacar adelante este proyecto. Y Trini se encargó empezó a hacer los primeros trabajos sobre los equipos estos, y encuentra una cosa funesta para los investigadores técnicos. No había un solo diagrama, no había nada, o sea, eran los cajones, las cajas enormes, ¿verdad?, forradas de madera, y no había una sola carpeta, un solo diagrama que dijera, bueno, estos circuitos están enchufados así y asado, nada. Entonces va alarmado con don Walter C. Buchanan y le explica esto. Y entonces deciden algo muy interesante, y en el aspecto internacional. Se refieren a la RCA Victor y piden la RCA Victor ante los comentarios de estos, porque esos equipos fueron hechos en Nueva York. Responde muy amistosamente la RCA Victor y dice: bueno, lo único que podemos hacer pues es mandar un par de técnicos de aquí, de los Estados Unidos, que revisen eso y si pueden aportar algo, porque es increíble que no haya un solo diagrama, ¿no?, que no haya nada, ¿no?, porque era una estación pirata, lo que estábamos comentando hace rato, ¿verdad? Y entonces, pues cambia todo el aspecto de la investigación de esto, y llegan a México dos ingenieros que manda la RCA Victor, que son los ingenieros Camac y Weldon, y vienen este par de norteamericanos, pues se les enseñan los equipos y todo, y el resultado es que pues, no se podía hacer nada. Sí, no había nada, o sea, los norteamericanos ven y dicen: bueno, ¿esto qué es esto? Pues están aquí los bulbos, pero ¿con qué conectan? ¿Con qué? Terrible. Y entonces se encargan los mexicanos, al frente de ellos Trinidad Torresoto, en desentrañar los misterios del transmisor y de los demás equipos complementarios, y finalmente dejarlos modernizados y salir al aire con esa potencia histórica formidable de 250,000, que podía aumentarse en 6 meses, según dice el propio Sordo Noriega, a 500,000 de watts, que es un hito en la historia de la radiodifusión en el mundo. Si hay un dato de un hombre muy estudioso de estas cosas que un día me dijo, me dice: mira, el día que se escriba la historia de tu papá y de la XX, nada más van a quedar 2 figuras en la historia de la radio: Marconi, que es el que hace la radio y tiene la capacidad para mandar las ondas hertzianas, y tu papá, que la lleva a su máxima dimensión, sacándola con 250,000 en una capacidad instalada de 500,000. Pues es maravilloso todo el trabajo que ha hecho. Yo, bueno, pues creo que habría que escuchar otro audio. No sé qué vamos a escuchar, aquí lo tengo anotado, perdón que, bueno, traje mi acordeón, porque, bueno, tenemos preparados Los toros. varios. Sí, precisamente, por eso había preguntado de los ¿Pero por qué no toros. escuchamos el audio? Primero, sí, Y lo comentamos. y después comentamos. Vamos a suponer que nos trasladamos a un sitio que no es el estudio, como si el enorme anillo de una plaza de toros nos cobijara a las 9:03 de la noche, tiempo de la capital de México. Escucha el alboroto en los tenderos. La banda toca el
paso doble cielo andaluz. Hay verdadera alegría y se despide uno de los más grandes toreros de México. De Chucho Lórzano en Morelia. Pasamos a la vieja Valladolid. ¿Qué pasará en el Pozo cuando la banda toca el paso doble más alegre? El de la punta. Vuelve a la carga de igual y esta vez logra que doble un poquito, pero se le marcha otra vez. Y dice Chucho, déjalo. Vamos. Y ahora ya está el Morelia del tercio izquierdo. ¡Bravo! Maravilloso. Precioso avance por la izquierda, como les decíamos a ustedes antes de la corrida, con la barbilla pegada al pecho, con mucha plata, rentando el capote para embarcar al toro y llevando los toreados como diciendo, ya que me los tiro de mi tierra, ayúdame a quedar bien con mis paisanos, con estos dos dioses me dieron la fe. ¡Ole! ¡Muy bueno! Con las manos abajo, lento. Perdón, el Chucho lo espera. ¡Vamos! ¡Ay! El cuarto es el pico. Mira una media Verónica que es para la aventura flamenca. Vaya torero bueno. Tiene que quitarse la montera ante el aplauso que la multitud lo tributa. El torero de Morelia que se marcha en plena gloria. Aquí se tarea Chucho, con las manos abajo, templando a ley, llevando al toro realmente encendido en el capote de la galería. Con razón, lo que decíamos El Sordo Noriega en acción, ¿no? Precisamente, bueno, escuchamos Cielo Andaluz, una pieza de Rafael Gascón, una pieza desde luego importante, paso doble, importante el género dentro de la denominada Fiesta Brava. Y bueno, pues también en ese momento, estamos hablando de un momento en el que las familias mexicanas pues no veían desde luego la televisión, ¿no? La radio, si no estaban en los cosos, pues estaba la radio, ¿no? Y desde luego que estaba la voz de Alonso Sordo Noriega, y esta relación de el Sordo Noriega con los toros y con los toreros. Ahorita de hecho escuchamos el nombre de uno de estos toreros que seguramente era amigo, que era su amigo, ¿no? Chucho Solórzano. Okay. Chucho Solórzano de la ciudad de Morelia. Esta corrida es muy interesante porque, bueno, es la despedida de Chucho Solórzano, de su gira de despedida de los cosos, ¿no? Entonces ahí se está despidiendo pues en su propia tierra, despidiéndose como un matador de toros, ¿no? Pero tiene la particularidad esta vieja grabación de que no pertenece, es la única grabación que se sepa hasta ahora
de Alonso Sordo Noriega narrando las corridas de toros, porque él fue el principal, la estrella de los cronistas de toros en los 30, desde 1933, 34, 35, 36, 37 y 38, porque de ahí se va con su amigo, el general Ávila Camacho, a la campaña política que lo llevó a don Manuel a la presidencia de la República. Entonces, antes de esos acontecimientos de políticos acompañando a don Manuel Ávila Camacho, está esta situación en que era la estrella de los cronistas taurinos, y entonces narra las grandes corridas de la historia de los toros en México y en el mundo, como son las temporadas de los grandes matadores, que son, en primer lugar, Lorenzo Garza y el maestro de Saltillo, Fermín Espinosa Armillita, y todos los demás, Luis Castro el Soldado, el Procuna y todos los que vinieron ya despuésito, ¿verdad? Pero esta grabación no es de esa época, que es 10 años atrás. O sea que este año, el año de esta grabación. El año de esta corrida es 47. 47, ya mucho después de aquellas épocas. Ya es una grabación. Es una recreación. Es una crónica, un control remoto. Es un control remoto, sí, realizado en la Plaza del Charro en la Plaza del Charro de Morelia. O sea, ya en la XCX, que era la estación modernísima del momento. Por eso tiene la particularidad de esta vieja grabación. Ya. O sea, ¿es un control remoto o una recreación? No, un control remoto. Ya. Un control remoto. Faltan ahí, seguramente vendrían en alguna otra grabación por ahí perdida, los comerciales que pasa Germán Figaredo, el conejo, el famoso conejo, que fue muy recordado hace años. Y el patrocinador Techo Eterno Eureka. Por ahí hay alguna grabación donde salen anuncios de Techo Eterno ¿Qué era Eureka. eso? Techos de asbesto, que hasta hace poco todavía se vendían en todas partes los techos de asbesto, pero luego se descubrió que eso es un cancerígeno terrible. Entonces desapareció Techo Eterno Eureka, que era de don Manuel Suárez, ni más ni menos. Sí, el famoso empresario, ¿no? El del Hotel de México. Él era el dueño de su empresa, líder era Techo Eterno Eureka. Ya veo. Entonces, ¿realmente tu papá fue amigo de toreros, además de... Bueno, sí, claro, era amigo de todos ellos, especialmente de Lorenzo Garza, ¿no? Los bautizaba a todos. A Lorenzo Garza le puso el ave de las tempestades. Es de tu papá. Sí. Esos bautizos, sí, lo rebautizó como el ave de las tempestades a Lorenzo Garza, y también Lorenzo el Magnífico, el Divino Calvo, como a César, ¿no? Sí, era muy creativo. Y luego que le decía Carlitos, que es Carlos Arruza, le puso el Ciclón. Sí. A Chucho Solórzano, que acabamos de ver su transmisión, el Rey del Temple, y hacía muchos otros. Con el que tenía menos contacto, porque era de carácter más difícil, era el maestro de Saltillo, Armilla. Y Armilla tenía muchas envidias y muchos sentimientos encontrados con Sordo Noriega por Lorenzo Garza, porque él le daba mucho coraje, mucha envidia los triunfos de Lorenzo Garza y las transmisiones formidables que hizo Sordo Noriega de los triunfos de Lorenzo Garza en la plaza de la Condesa, en el toreo de la Condesa, que luego se convirtió en el toreo de Cuatro Caminos, y finalmente lo tuvieron a bien demolerlo, ¿verdad? Pues eso, digo, ¿cuánto ha cambiado la sociedad? Que ahora ya es otra la visión ante los toros, ¿no? Pero en esa época era... ¿Cómo ha cambiado la historia? Sí, pero era un momento, bueno, por lo que luego vemos, escuchamos aquí, los toros en su relación saliendo de las corridas
entre periodistas y músicos y toreros, ¿no? Las amistades y locutores, ¿no? Que se daban esas bohemias. Aquí sale una foto de las tres estrellas del viejo época de la radio, que es la W, donde está Alonso Sordo Noriega, Ricardo López Méndez y me falta uno. Pues es esta, ¿no? Y Pedro de Lili. Ahí está. Sordo Noriega, Pedro de Lili, López Pedro de Lili Méndez. tenía un programa muy famoso que era el de las princesitas, Sí, las cómo no. princesitas azules. De la hora azul. De la hora azul eran las famosas princesitas de Pedro de Lille. Terminando una idea que decía el director general Pavel sobre la presencia de a veces sorpresas hurgando en el pasado. Sí, sí, sí. Y a veces verdaderos tesoros que uno no se imagina aquí. Uno de los profesores que se desprendieron de sus acervos para el Fondo Sordo Noriega me decía que una de las grabaciones, o varias de las grabaciones, ¿saben de dónde habrían surgido? De la Lagunilla, de los tendederos de la Lagunilla, donde él compraba discos. Había encontrado discos sin señalamiento ninguno, porque antes las poquísimas grabaciones que se hacían en disco, y a veces no les ponían ni de qué se trataba. Entonces ahí se han perdido etapas continuas de la historia de la radio, ¿no? Claro. Pues ese Por fenómeno. cierto, ¿sabes cuál fue la primera estación? Porque antes las estaciones no grababan su programación. Empezaban por ejemplo, la W salía a las 6 o 7 de la mañana. Yo fui locutor de W. Yo abría W a las 6:30, 7 de la mañana con una marcha que eligió don Emilio Azcárraga Vidaurreta en la época de oro de W. Eligió esa marcha para abrir W y seguía abriéndose en recuerdo de don Emilio. ¿Te acuerdas cuál era? Lindas Mexicanas. Ya, de Belino Presa. Con esa abrimos W. Y luego Se cerraba con otra canción. No me acuerdo de la de cerrar. Con Buenas noches, mi amor. Sí. Pues eso he leído, bueno, no me tocó, pero. No, a mí no me tocó cerrar. Con esa. No me tocó cerrar W, más bien abrir W. Tú estabas dormido cuando cerraba. Y los domingos, los sábados abría W cubriendo al chamaco, ¿cuál le decían el chamaco? ¿El chamaco Sandoval? ¿O el No, chamaco Domínguez? El chamaco Sandoval es el letrista, compositor, sí. ¿verdad? El letrista. El chamaco, el chamaco Domínguez, ¿o quién será? No me acuerdo. ¿Locutor o músico? No, músico. No, el chamaco Domínguez, el pianista, el menor de los hermanos Domínguez. Sí, Que yo me también hubo un imagino. famoso pianista, Cervera, ¿no? Chalo Cervera. Chalo, ¿cómo no? Cervera. Terminando esto de Sí, Gonzalo Chalo Cervera, sí, Chalo Cervera. de Yucatán, de Campeche, no me acuerdo dónde era. que ahora es muy famoso por su gobernadora. Sí, bueno. Terminando con lo de don Walter Buchanan, Sí. él creó ese espacio magnético para dirigir la potencia de los 250.000 watts y cubrir el mayor territorio posible, ¿no? Entonces, que ahí aparece una de estas fotos, se le está presumiendo a Josephine Baker y su marido de las antenas tan enormes. Eran 3. No sé si ustedes hayan pasado hace 10 años, hace 15 años, 20 años. 6 antenas. Sí. 6 antenas direccionales. Pero 3 eran las más importantes. No, estaban igual. No, había una de ellas, era la más alta, que por cierto esa de la más alta es la que presumen mucho nuestros amigos de Televisa desde hace muchos años. Esa estación, esa antena es la antena de la XX. ¿En dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde están? La que está en la avenida Chapultepec 18. Ya.
que presumen mucho con ella y le ponen foquitos de árbol de Navidad. Esa la usó don Emilio para abrir los trabajos de la televisión, del Canal 2. Así que imagínate la importancia. Era de 106 metros esa estación. Y luego vienen estas estaciones que señala Lupita, también del proyecto de don Walter. O sea que esto que estamos viendo aquí, ¿qué dices que es Josephine Baker? Sí, Josephine Baker. Es la que está ahí. Y su marido. Ah, wow, en los años 50 que vino entonces ella, ¿no? No, ¿En 40? 47, 40, ah, claro. O sea, ya, vinieron a los festejos de inauguración. inauguración. Ah, bueno, como... Con Janet McDonald. Ah, que estuvieron en plena... Pato Bryan, el otro actor de Hollywood. Oh, entonces, esto que estamos viendo es actualmente la avenida Chapultepec. ¿Qué? No, la planta del X. Sí, en la herradura, ¿no? Ah, esto es la herradura, pues. En el rancho de la herradura. Ah, ya. Era un ranchito que había sido del general Ávila Camacho, pero no es la herradura, el fraccionamiento que tenemos ahora, sino era un rancho mucho más pequeño, plano, en San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Y ahí aprovechó la vieja casa de campo de don Manuel, y ahí se instaló la XX, y ahí estaban las torres, que hasta hace unos 10, 15 años por ahí, todavía estaban algunas de las torres. Pasaba uno por Iztapalapa, yo me acuerdo que alguna ocasión que andaba por ahí, veía las torres, estuvieron muchos años, excepto la central de 106 metros, que esa se fue a la avenida Chapultepec 18. Ya, la transportaron. Oye, pues esta foto está fantástica. Oye, yo, perdónenme que como llegué tarde hoy a la sesión, quería preguntar, bueno, yo no sé si se habló de algunas cosas de la relación de tu papá. Tu papá naturalmente salió, es la XX, ¿tuvo alguna relación anterior con la W? Sí, tu papá, o sea, originalmente, sí, bueno, naturalmente que fue locutor así. ¿Cómo fue ese desprendimiento para llevar a la XX? Perdón la pregunta, pero como llegué tarde, ya no supe si contaste eso. Muy interesante, muy importante. Es una pregunta muy importante. Había unas pequeñísimas estaciones de radio que estaban, bueno, en lo que era México entonces, que es el centro histórico, ¿no? Y luego algunas colonias que se iban haciendo como las lomas de Chapultepec, etc. Entonces, esas pequeñas estaciones tenían mucho éxito. Había una que era la XCFO, que era la voz del comercio. De la metrópoli. La voz de la metrópoli, la XCFO, que luego algunas de ellas fueron compradas por el partido, por el PRM, el PNF, que fue el Partido de la Revolución Mexicana, y eran las estaciones, creo que con Portes Gil, una de esas estaciones se convirtió en la estación del partido, cosa inusual y modernísima entonces, pues no se ha vuelto a suceder eso, que un partido político dispusiera salvo los partidos odiados de Europa, como el partido nazi, ¿verdad?, que tenía todas las estaciones a su disposición, pero aquí pues nunca, ¿no? Pero en fin... Pero acerca de cómo se dio separación de tu papá de la W él hacia la trabajaba, XX. mi papá, en esas pequeñas estaciones, la XFO y todas esas. Había una, no recuerdo ahora sus siglas, que era de un señor Ettore Guastarova, un italiano, que además tenía un restaurante de espaguetis y canelones, de esas cosas, y etc. Y entonces mi papá empezó a trabajar en esas estaciones. Estamos hablando del año del 1929, 1928, 1930, que es la edad de mi papá, porque él nace en 1900. Entonces, de repente, en el año de 1933, se casa con Isaura Murguía, mi mamá. Y mi mamá es la que le dice, ¿pero qué estás haciendo en esas estacioncitos ratoneras? Donde se ganaba mucho dinero, ¿eh? Eran de 1000 watts, pero entraba un dineral. Entonces dice, no, olvídate,
deja esas estaciones y vete a la W, ve a hablar con Azcárraga. Y fue con don Emilio y se hicieron amigos inmediatamente. Don Emilio le tenía una especial consideración a mi papá. Luego yo fui empleado, Lupita también. Fuimos empleados de don Emilio, siempre recibiendo un trato muy deferente, muy cariñoso. Y entonces... ¿Estás hablando más o menos de qué año? 1933. O sea, los inicios de la W. Ingresa, sí, W venía de 30, o sea, estaba nuevecita. Bueno, cuando tú y yo trabajamos no era en el 33. Un poquito más para acá, un poquito más para acá. Y entonces entra W y entra como un ciclón a W, porque empieza a crear una serie de programas, el investigador policíaco del aire, que tuvo un gran éxito. ¿En qué consistía? Localizar personas extraviadas. ¿Me permites intervenir? A ver, vamos a pasar el micrófono, doña Lupita. Discúlpame y discúlpeme el auditorio que haya pedido intervenir un momento, porque sí era muy importante esto del investigador policíaco del aire, porque se iba a iniciar justamente en tiempos en que había acabado la Revolución Mexicana, y entonces la revolución había dejado a las familias desintegradas en el país. El papá se había quedado por un lado, los hijos ni supieron en dónde acabaron, entonces estaba todo eso desintegrado. Y entonces este programa era con el fin de ponerlas en contacto a través de la maravilla de la radiodifusión a todas las que estuvieran por el movimiento revolucionario, se hayan quedado fuera de conocimiento del resto de su familia o de su novia o de, qué sé yo, se pusieran de acuerdo, hablaran por teléfono a la estación y los conectaban. Entonces ese fue un programa que tuvo mucho éxito, que se llamó justamente El Investigador Policíaco del Aire. Así es, y ese programa pertenece a esos años iniciales del locutor de la XW. No había todavía nada, no había nada de la X ni de estas cosas que estamos recordando, era la W, Sí. con esos locutores importantes. Alonso Sordo Noriega en primer lugar, luego Pedro de Lille, el de las Princesitas Azules, y Ricardo López Méndez. Creo que vamos tarde con los audios, o sea que hay que poner más audios para escuchar los que tenemos. ¿Cuánto dura el de la entrevista? Es que hay una muy interesante, pero está un poco largo. Bueno, sí, ¿cuántos audios son? Vamos a poner juntos los dos audios que siguen. Es una entrevista con un vulcanólogo. Sí, porque si no, a mí me va a dar cocos aquí, mi hermanita. No, pues queremos escucharlos a ustedes, pero queremos escuchar los audios Me va a también. dar de cocos porque me estoy remitiendo a la fundación de la XW de 1930. No importa, pues. Diciéndole a todos ustedes que nosotros éramos de mil. No, pero muchos años después. Teníamos más de 100 años de edad. Pues vamos a escuchar este documento y lo vamos a juntar, porque el otro dura 15 segundos. Vamos a escuchar un fragmento de entrevista a un vulcanólogo y un jingle de rescatado de tu colección. Tan amable en decirle a estos hogares que están ansiosos de saber algo sobre lo que ha acontecido. Pues como usted verá en los planos que tiene a la vista, se ve a la ciudad de México que está adquiriendo tanta importancia y tanto desarrollo. Esta mañana recorrí la calzada de Tlalpan y después seguí por el camino que va para Mexicalcingo hasta Soledad y me desprendí por el sur con mis compañeros para llegar a una región que se caracteriza por ser los bordes de una zona lacustre. La primera es la zona de Chalco, ya extinguida, y la segunda es la de Xochimilco, lago que está en fase también de desaparición. Me encontré allí con un terreno plano, en donde hay terrenos cultivados y terrenos no cultivados. Precisamente los lugares en que se presentan estos fenómenos es el contacto de estas dos clases de cultivos, de terrenos. Y
Al empezar a estudiar en compañía de los señores que me acompañaban, las excavaciones en partes naturales y en partes artificiales que han hecho, me encontré con focos, con agujeros de donde se desprende calor a una temperatura que aproximadamente pude apreciar que no es muy alta, a pesar de que es un poquito, en mi concepto, menor que 100 grados centígrados. Sin embargo, cerca de los focos debe ser más alta, pues produjeron la semicalcinación de árboles. No encontré ningún montículo, ninguna cosa que me hiciera pensar en una erupción volcánica. La zona es volcánica y no sería tampoco de extrañar que apareciera un volcán, pero es un asunto muy remoto. Pero ya estudiando la cosa con más detalle, me encontré con que estos bordes del lago corresponden a formaciones sedimentarias en donde hay tobas, arenas y materiales clásticos de origen piroclástico que alternan con capas de turba. Esta turba, como es bien sabido, no es más que un material, es un vegetal que está en las aguas de un lago, que muere y se va al fondo de él. Sobre él caen terrenos de acarreo y después viene otra zona de la vegetación muerta y constituye una nueva capa de turba que a la vez es cubierta por terrenos de acarreo, de modo que se trata de una formación sedimentaria, lacustre, en donde hay material carbonoso. En mi concepto, este material carbonoso está sufriendo fenómenos de oxidación, fenómenos semejantes a los que se observan artificialmente. Y estos fenómenos de oxidación han provocado reacciones exotérmicas, es decir, reacciones en que se desprende calor, lo que explica la presencia de ese calor en estos focos, que como usted verá, señor Noriega, se aleja mucho de un origen volcánico. Nosotros necesitamos en nuestra estación central sismológica de Tacubaya tratar de ver si hay algunas conmociones que puedan ser apreciadas por nuestros instrumentos, es decir, temblores instrumentales. Esto es necesario investigarlo posteriormente para ver, en el caso muy remoto, de que fuera este fenómeno de origen volcánico. Pero yo casi podría asegurar de una manera categórica que no se trata de un volcán, sino que se trata de fenómenos geoquímicos, de fenómenos ligados con esta clase de reacciones, cuyos elementos no puedo determinar por ahora, porque será necesario analizarlos ya. Bomboncitos es el audio. No le alcancé a escuchar toda la letra. ¿Te lo sabes la letra? Bomboncitos, esa es otra cosa rarísima, porque muchas veces la publicidad radiofónica, cuando se ponían los discos en el radio, los técnicos tenían la instrucción de rayarlos con una llave. ¿Un comercial? Sí, después de la entrevista era un comercial. Después era un comercial. Bueno, este es un cachito de una entrevista con un vulcanólogo. Pensé que se trataba, pues como eran los tiempos del Paricutín, Sí. pensé que era algo relacionado con eso, pero son la posibilidad de un volcán aquí en plena Ciudad de México. Exactamente. Ajá. Oye, bueno, es que veo que la XX, y te quisiera preguntar, Alonso, es la gama de contenidos que tiene, porque tenemos aquí los toros, tiene pues hasta una investigación periodística, científica. ¿Cómo era más o menos el rango de la programación de la XX? Bueno, era una programación que se encuadraba en un manifiesto ideológico que nunca se ha hecho en México, que es el transmitir en radio en base a un programa ético y moral, que es el apoyo a la familia, la difusión de los valores nacionales, el apego a la educación, desde la educación de los niños pequeños hasta la educación universitaria, y se desarrollaba
en base a programas como uno que duró hasta hace muy pocos años, o sea, trascendió a la XX y trascendió a la televisión y trascendió al canal 4 donde se transmitía, que es el Club del Hogar. El Club del Hogar nace y se desarrolla en la XX con Manuel Pérez Arcaraz, y de ahí pasa a la W y luego a la televisión con el canal O sea, 4. ¿habrá sido idea de tu papá en la creación de ese programa? Sí, claro, sí. En la XX tenía un comité de programación en el cual estaban, en lugar más señalado, estaban don Pepe Castellot, papá de Gonzalo, y seguramente participaban también los jóvenes que tenía entonces, que era Aurelio Pérez, que luego fue muy descollante en la televisión, Ferriz y en primer lugar Sabludowski. Cuando lo llevó Gonzalo Castellot a Sabludowski a presentárselo a mi papá y le preguntó a mi papá, bueno, ¿y en qué quieres trabajar? ¿Qué quieres hacer? Aquí es una estación de radio. Dice, sí, pues el micrófono, quiero ser locutor. Y mi papá le dijo, para locutor no vas a servir, métete aquí con don Pepe a noticias. Y empezó a hacer noticias. Y llegó a donde llegó Jacobo. Con Jacobo alguien me decía que pasaba como algo le ocurría a los Beatles. Los Beatles siempre que les preguntaban, óigame, ¿y de dónde vienen ustedes? ¿Quién les enseñó? ¿Quién les enseñó a tocar la guitarra, a tocar los instrumentos, a cantar? ¿Quién les enseñó? Y ellos señalaban a un señor, Tony Sheridan. Ah, sí. Siempre juntos o separados, siempre los Beatles decían, mi maestro es Tony Sheridan, mi maestro es Alonso Sordo Noriega. ¿Quién te llevó a Alonso Sordo Noriega? ¿Quién te ayudó a Alonso Sordo Noriega? ¿Quién te enseñó a hacer Alonso Sordo Noriega? Igualito que Tony Sheridan por los Beatles. Bueno, eso es importantísimo, ver de muchos aspectos en los que tu papá fue pionero. Y bueno, fíjate que descubrimos aquí una grabación, antes de que yo escuchara las grabaciones del fondo Sordo Noriega, descubrimos una grabación del bachiller Gálvez y Fuentes. Y el bachiller le rinde homenaje a tu papá, rescata una grabación en los años 50, más o menos 1956, 57, y dice, esta es una voz que ya no todos recuerdan, la voz del gran pionero de la locución, Alonso Sordo Noriega, y la pone en uno de sus programas como dando a entender que era alumno de Sordo Noriega y que había sido maestro de locutores y de estilos de hacer la locución, ¿no? Así es, sí. Yo fui empleado del bachiller en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, ahí por Lecumberri, ahí en un rumbo no muy residencial que digamos. Ahí trabajaba yo con el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, y él admiraba mucho a Sordo Noriega, el bachiller, y seguido hablaba de mi papá y lo ponía de ejemplo de esto, del otro, y en los tiempos de él y esto. Hacía muchas referencias a Sordo Noriega, el bachiller. Era un hombre muy elegante, el bachiller, el hombre mejor vestido que he conocido yo en mi vida. Muy elegante, el bachiller, muy elegante. Y usaba en tiempos en que no entraba a México más que Chevrolet y Ford, él usaba Lincoln Continental azul. Siempre hacía valer su influencia, su popularidad para que el gobierno le autorizara a traer cada 3 o 4 años sus Lincoln Continental. Sí, el bachiller, hombre muy culto, de una gran preparación. Yo, bueno, quisiera, si se puede ahorita te preguntamos, porque más bien algo muy personal, ahorita que hiciste esta estampa del bachiller, pero me gustaría que escucháramos un audio que ahorita nos lo va a presentar Fernando, pero para que ahorita regresando del audio, te quisiéramos preguntar, y a doña Lupita, aprovechando que están aquí, si nos pudieran hacer una especie, si ustedes tienen un recuerdo de su papá, así que nos quisieran dejar como un retrato hablado de don Alonso Sordo Noriega. Ahorita que, perfecto. No, genial. Mano y única, porque
No, porque Iba para- empiezas a hablar, tú no me vas a dejar. ¿Cuántos hermanos Iba a fueron? cumplir 12 años cuando murió mi papá. ¿Cuántos? Iba a 5. cumplir 12 años, ibas a cumplir 12 años a la muerte del papá, ¿no? Sí, tenía 11 años. Tenía 11 años, yo 2 años. 2 años. Qué barbaridad. Bueno, usted Beto, sí se sí. acuerda. Sí, cómo no. Entonces, no sé, bueno, el audio que vamos a... Escuchamos el audio y les pasamos la palabra para poder escuchar ese retrato de Alonso Solorzano. Sí, padre. Sí, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, ya ahorita el audio que escuchamos es un sonoreportaje o un reportaje de radio donde habla este vulcanólogo, precisamente porque en 1943 en Michoacán había salido de la tierra el volcán Paricutín, y entonces estaba especulando que también en la Ciudad de México había actividad volcánica, ¿no? Que iba a salir un volcán. Y entonces yo me imagino que es un control remoto también, ¿no? Porque pues al hacer el sonoreportaje, digamos, es una actividad, una grabación de campo, salir a las calles, entrevistar, en este caso un especialista. Yo creo que coincide con la despedida de Chucho Solórzano, porque Ok. por algo andaba por allá en Michoacán. Yo creo que aprovechó el viaje para la despedida de Chucho para hacer ese reportaje Aprovechó la oportunidad del viaje. Y ahorita, de hecho, lo que vamos a escuchar es una cuestión que es algo, bueno, no ocurrió, ¿no? Es algo ficticio totalmente, es una recreación, y que lo que vamos a escuchar precisamente es una dramatización, que se supone es un ataque en vivo en el Canal de la Mancha, digamos, es al estilo de Orson Welles, ¿no? La Guerra de los Mundos. Y estamos hablando de una época diferente en la radio, donde la imaginación, la gente, bueno, pues la echaba a andar. Yo ahorita que escuchamos esto, bueno, seguramente ocurrirá lo mismo, y vamos con este audio. Nos encontramos en pleno Canal de la Mancha a bordo de uno de los barcos de transporte que han salido de Inglaterra con objeto de llevar una enorme cantidad de pequeños. Van con su destino al Canadá. Todos los pequeñitos guardan perfecto orden sobre la situación sumamente delicada. Ha recibido noticias que el almirantazgo desde el breve ha de aparecer la flota Mosquito, terrible flota de barcos veloces que manejan sus ametralladoras con toda velocidad. Ya se escucha el zumbar de los aviones. Es muy posible que pueda desarrollarse una gran batalla aérea. Vemos a lo lejos cómo pasan los cruceros de una de las flotas más importantes del mundo, tratando de detener a esa flota minúscula de los mosquitos. Estamos en este momento en un pleno estado de emoción. No sabemos qué vaya a suceder, pero hay que informar al mundo de todo lo que acontezca. Poco a poco van aproximándose los aviones. La gente empieza a pensar que algo serio ha de haber. Se escuchan ya algunos gritos a bordo y enseguida el capitán trata de calmar la ansiedad de todos estos pequeños que buscan refugio en los dominios del Canadá. La situación es realmente indescriptible. Se acaba de dar la señal de alarma. Los aviones se aproximan. Y al mismo tiempo en que los grandes bombarderos tratan de alojar sus bombas pasando sobre los cruceros, a los que podemos ver perfectamente desde el puente de este transporte, se aproxima la terrible flota Mosquito y disparan a todos frentes sus ametralladoras. Esta situación es realmente espantosa. Hay que estar al pie del cañón para ayudar a hacer esta información por onda corta. ¿En qué terminará esta lucha cruenta en la que vive Europa? Es necesario que el hemisferio occidental reaccione buscando la paz en todas partes. Dicen los gritos a bordo, la situación es terrible. La flota Mosquito no deja ni un solo momento de ametrallar. Pasan los aviones casi por encima de nosotros, los pequeños tienen miedo de natural. ¿Serán capaces estos bombarderos de alojarla de sus terribles bombas sobre un barco que no hace más que producir brillos? No lo creemos, pero vemos que los cruceros se preparan. Será cuestión de unos instantes. Pasan frente a nosotros, pero no importa. Ha de salvar a este convoy de la niñez la fuerza y el esfuerzo de los marineros a bordo de los buques. Todos los cruceros y los destroyers están perfectamente preparados. Y así es como nosotros estamos seguros de que no habrá peligro. Encajan sus piezas de artillería y hacen piezas de sus árboles. Probablemente no fueron ninguno de estos bombarderos, se aproximan algunos aviones caza a toda velocidad, pasan por encima de nosotros tratando de detenerlos. Es una verdadera ensalada de máquinas infernales de guerra. Han reunido los Reckless, los Spitfires, los Hurricanes, los grandes bombarderos. El Canal de la Mancha es el teatro más fantástico de una guerra que está asolando Europa.
situación espantosa de la guerra europea es llevar en todos sus detalles al segundo por el corresponsal extranjero, que tiene que estar siempre en el sitio de peligro, llevando tal vez todos los detalles de esta guerra que está asolando Europa. El corresponsal extranjero eleva indiscutiblemente su personalidad y hace que en los pueblos que lo escuchan a través del nuevo universo de radio renazca en todos los espíritus el deseo de paz y de tranquilidad para todo el mundo. Escucharon ustedes al gran locutor viendo todos los pasos personales, detalles, unas escenas de más conmovedoras de la película Corresponsal extranjero. La película enorme de Lucía Alves, el que lo deja de considerar uno de los más grandes históricos. Hoy se hace. Ahora con esto, los recursos que ponía él para hacer esto, no era nada. Claro. Un estudio de la W y el alpiste, un estudio de la W y el alpiste. El sonidista de la W el de Cricri. sonidista, sí, el que hacía los efectos de W, los relámpagos con su Max, ¿se ojalá, llamaba? y No. todo eso. Alpiste, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, pues Nacio, es una cosa. Lo escuchamos, estaba un disco de veras, pues ya muy viejo. Se hizo una restauración, del equipo de restauración de la Fonoteca Nacional hizo un trabajo para poder destacar la voz de Alonso Sordo Noriega. Este es un trabajo de restauración hecho aquí. Y bueno, quiero decirles dos cosas. Una, y ya estamos a punto de que se acabe el tiempo y queremos escuchar, a ver si nos pueden hacer eso que habíamos dicho, una especie que nos puedan ustedes pintar aquí, si estuviera aquí Alonso Sordo Noriega, cómo era, un retrato del locutor, del papá. No sé si ustedes, ¿a quién le paso la palabra? A ver, señora Lupita pidió mano. ¿A dónde vas? Acá así, y tampoco le doy la espalda. Ustedes. Y así lo veo bien. Si me dicen que si les puedo hablar de mi papá, es que es necesario que hable del hombre más valioso, más hermoso, más cariñoso, más estudioso que he conocido en mi vida. Para mí mi padre no fue más que todo cariño y entrega. Si yo me enfermaba, mandaba que trajeran de su cuarto el colchón, unas sábanas, y lo ponía junto a mi cama y ahí se dormía junto a mí. Lo mismo cuando me hicieron operación de anginas o cualquier cosa que estuviera yo malita. Alguna vez me porté mal, no me acuerdo exactamente qué habré hecho, porque qué raro que me portara mal. Mi abuela me encerró en el closet. Y entonces yo no sé por qué en el closet me empezó a dar mucho miedo y yo veía como una ambulancia que iba caminando, corriendo abajo en el piso del closet y me daba miedo que me iba a atropellar y entonces me empecé a subir por algunos de los entrepaños del closet y ahí me quedé y estaba yo lloriqueando porque tenía mucho miedo. Entonces llegó mi papá y por andarme buscando, porque nos quisimos muchísimo mi padre y yo, muchísimo. Y por buscarme oyó algún ruidito ahí en mi closet, abrió la puerta y me vio y me dijo, ¿qué haces aquí? Y ya le dije de que me había castigado mi abuelita y que me había, por eso estaba dentro del closet. Entonces, bueno, mi falta nos hace. No, sí, porque está la transmisión. Ay. Uy, entonces me voy a poner muy formal y muy seria. Entonces llega mi papá y se fue a hablar con mi abuela y decirle, doña Aurora, yo la quiero mucho y la respeto mucho y siempre lo he hecho, pero por favor, si hay algo que corregir en Lupita, me lo avisan a mí. ¿Cómo es posible que la tenga encerrada? Yo tenía pánico en el closet, tenía miedo que había unos carritos que me iban a atropellar, que no sé qué. Dice, hágame el favor de que usted me da la queja y yo pongo remedio en el asunto, pero no me la vuelva
a castigar jamás. Entonces, pues así si no quería que me castigara a mi abuela, pues muchísimo menos me iba a castigar él. Fue exclusivamente amor, ternura, comprensión. Él me llevaba generalmente a la escuela en las mañanas. Yo bajaba corriendo a desayunar junto con él y ya nos íbamos a la escuela, siempre me andaba carrereando. Y pues fue lo más amoroso, lo más tierno, lo más dulce, lo más instructivo que he tenido en mi vida, la cercanía de mi padre Alonso Sordo Noriega, y la más enorme suerte que tuve es tenerlo él como papá. De verdad, fue un tipazazo en toda la extensión de la palabra. Lo sigo queriendo con toda mi alma. Si tengo algún problema, algún susto, alguna enfermedad, me recurro a él para que él me ayude y siempre me ayuda. La verdad que siempre me ayuda. Entonces, pues ya no les voy a decir nada más porque yo creo que les he dado una leve idea de lo que para mí significó en mi existencia en este planeta Tierra haber tenido a ese señorón de padre. Gracias, muchas gracias. Alonso. No, bueno, pues en mi caso me descalifico a priori porque yo tenía 2 años cuando murió mi papá, o sea, la visión que tiene Beto tenía 5. Sí, tú 2. 9. Pues eran unos niños pequeñitos y yo pues estaba fuera de cancha, tenía 2 años, ¿no? La visión que tengo de él, pues es una visión desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de su vida pública. Y bueno, soy uno de sus admiradores, o sea, toda la exposición de motivos que él hace, como decía hace un rato, es un trabajo público que se hace con la valentía de hacer un manifiesto de proyectos y de programas. O sea, en su discurso de Bellas Artes y en otros foros, en otras ocasiones, se refiere a en qué va a consistir la nueva radio a través de la XX, ¿verdad? O sea, el desarrollo del apego a la cultura, el apego a la educación, el apego a los valores cívicos, esto de izar y arrear la bandera nacional en los estudios, pues eso no se le había ocurrido a nadie, pero ni de chiste, ¿verdad? Entonces, o sea, es un hombre moderno, sobre todo. La idea que tengo de mi papá es que es un hombre moderno que vivió verdaderamente sus días, cosa que se me hace muy difícil. Yo he tratado de toda mi vida de apegarme a esa idea, ¿verdad? De ser un hombre moderno, de ser un hombre del momento, ¿no? De ser un hombre de mis días. Lo más frustrante es ni siquiera intentarlo, ¿verdad? A veces en la vida se triunfa o se fracasa, pero se lucha. Y es lo que fue un hombre de lucha. Gracias, Alonso. Muchísimas gracias, pues yo realmente estoy aquí por mera coincidencia, pero para mí ha sido un placer poder estar en medio, bueno, de todos ustedes, desde luego Lupita, don Alonso, Pavel, y pues nada, decirles que el Fondo Sordo Noriega tiene grandes joyas, ya escuchamos algunas de ellas, pero también podemos escuchar. Esto es una invitación a que vengan a la Fonoteca Nacional en el momento en el que ustedes gusten para escuchar estos y otros audios, ¿no? Está por allí algún testimonio, ya se dijo, de Ávila Camacho, que incluso ese es anterior, ¿verdad?, a la fundación de la estación. O sea, muy valioso y todavía más porque es anterior y es un testimonio previo, ¿no? Muy Ahora, antiguo de la radio. Este audio de la recreación, de la dramatización de esta batalla de la Segunda Guerra Mundial,
es del año 33, lo que quiere No, decir... 38, dijiste. 38. Yo creo que sí, ya está yendo la Segunda Guerra Mundial, que viene en 39, ¿no? Se me ocurre pensar por la emoción que tiene Sordo Noriega al hacer esos programas, Claro. hechos con pura imaginación. Ahora, alguien me platicó, porque yo del tiempo en que fui locutor de W me platicaban hay muchas cosas, ¿no? Viejos empleados de la W y eso, ¿no? Como me refería a la fundación de 1930, no, ya más para acá. Que un día ya termina el programa, ya corten, porque todo se hacía ahí improvisado, ahí con el alpiste y todo. Mi papá tomaba eran los efectos sonoros. Sí, con el alpiste. Y tomaba algunas notas y eso y las desarrollaba, que los aviones, de los bombarderos y que esto y que el otro y que lo demás allá. Y entonces termina eso, ya cierran el micrófono y entonces dice Sordo Noriega, dice estos aliados, ¿cuándo me van a ayudar a ganar la Segunda Guerra Mundial? Perdón, yo dije 33, pero quise decir 43. 43. De todos modos, esto implica incluso que estamos hablando de uno de los audios más antiguos. Yo no sé. De los audios más viejos de radios. Y de la XW, creo que no tenemos un audio. No, porque la más XW tiró a la basura todos sus audios. Había un lugar ahí muy especial cuando fui empleado de W, locutor, que le llamaban la cripta. Sí, cómo no. La famosa cripta, y yo me metía varias veces a la cripta y no encontré nada de los locutores ni nada, encontraba comerciales, muchos comerciales y algunos discos de música, ¿no? Pero se trató de hacer una labor de investigación más seria en la cripta. Estaba la cabina de locutores, luego dos estudios acá de este lado y luego la cabina de producción, y enseguida de la cabina de producción había una puertita, pero una puerta chaparra así. Esa era la entrada a la cripta y tenía 20,000 discos. Esa sí no la conozco. Todo eso lo No la tiraron a conozco. la basura. Bueno, hay que decir una cosa, hay cosas que sobrevivieron, que son 146,000 cintas de la XW que sí existen y están aquí en la Fonoteca Nacional. Son muchísimas, es una cuarta parte de nuestra bóveda, que ahora sí, que bueno, naturalmente están no todas digitalizadas, pero están ahí, y si se necesita, se pueden digitalizar para poder ser escuchadas. Pero está toda la radionovela de Chucho Roto completita, los 3,149 capítulos de Chucho Roto están aquí. Pero sí quiero decir que el XX se suma a ese acervo de la radio como algo de verdad muy importante, pues porque es algo que yo creo, miren, esto va a quedar aquí, esta sesión que tenemos nosotros, para que después se pueda consultar también en el acervo de la Fonoteca, y cuando venga algún historiador a escuchar qué fue la XX, están los documentos, pero también están estos testimonios para la escucha de los investigadores. Entonces, pues esta sesión que estamos acabando, ya nos alcanzó el tiempo y nos tenemos que despedir. Les quiero dar las gracias a Alonso, a toda la familia de don Alonso Sordo Noriega. Les quiero dar las gracias. Bueno, yo creo que los agradecidos somos todos nosotros hacia ti, Pavel, porque pues has demostrado una inteligencia notable en no solamente preservar los documentos históricos sonoros que tienes a tu cargo ahora en tu puesto de máxima responsabilidad de la Fonoteca, sino tu inteligencia ha dado pie a todas estas cosas que nos estás platicando para seguir enriqueciendo la cuestión de grabaciones, la cuestión de sonidos de la biblioteca, al servicio de los investigadores de este día y del día de mañana, cosa que eso nunca se había hecho, ¿verdad? Cuando mucho llegábamos a guardar algo y ahí a ver qué pasaba. No se hacía público.
Exacto. Ese es el valor de la fonoteca. Pues Alonso, a la familia de verdad de don Alonso Sordo Noriega, pues no solo la confianza, sino el cuidado y la responsabilidad de haber guardado tanto tiempo este material. Les queremos dar las gracias. Y bueno, ya nos despedimos. Solo quiero dar las gracias a mis compañeros aquí que están en el